Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su esposa estaba sentada ahí esperándola y Kenjira ni siquiera le había dicho que saldría a cenar, lo que sea. Dejó su bolso junto a su silla y se sentó frente a Prenarin, donde le esperaba un plato de arroz y algunas guarniciones, pero Prenarin no tenía nada delante, salvo un vaso de agua. ¿No estás comiendo, Kunrin?, preguntó Kenjira. No, ya comí, solo come. Prenarin respondió con rostro ilegible, así que Kenjira empezó a comer, aunque ya estaba llena. ¿Qué es esto? Parece un poco extraño. Kenjira preguntó mirando el plato. Sopa de verdura. Al escuchar eso, los ojos de Kenjira se abrieron de emoción y su expresión se iluminó como la de un cachorro que recibe un premio especial. En realidad, por supuesto, los labios de Rin se curvaron en una sonrisa pícara. Ese tazón de sopa era la estrella de la cena de esa noche. Muchísimas gracias, mi esposa es la más dulce. Kenjira sonrió radiante. Sus ojos casi desaparecieron de su amplia sonrisa. Era imposible que una mujer tan enamorada como ella rechazara un platón especial de su esposa. Con entusiasmo, sirvió un poco en su tazón, convencida de que era un símbolo de amor de Prenarin. Ella apenas podía creerlo. Su esposa había preparado una comida solo para ella. Incluso si hubiera sido la ama de llaves quien lo cocinara, aún así contaba. Come mucho, ¿vale? Este plato es especialmente para ti. Prenarin la animó, mirando de reojo las sopas cena hacia mí, un plato que le había recomendado su amiga. Sonrió con picardía. No estaba segura de si funcionaría, pero ver a Kenjira comiéndola con entusiasmo la hizo sentir algo satisfecha. Mientras su plan se desarrollaba, Prenarin fingió leer un libro, mirando el reloj de vez en cuando. Ya eran más de las 10 p.m. Sin embargo, la persona tumbada en la cama revisando su teléfono no había bostezado ni una sola vez. ¿Acaso esta mujer tenía sueño a las 10 p.m.? ¿Aún no te vas a dormir?, preguntó finalmente Prenarin, cerrando el libro y apagando la lámpara. Suspiró derrotada, recostándose en la cama. No tenía mucho sueño, pero estaba lista para descansar. ¿Por qué quieres que duerma tanto? ¿Sigues preocupada por ese incidente? No te preocupes, no soy tan fácil de matar. Mientras duermas al menos 5 horas, estoy bien. Pero si no duermo nada durante un día o dos, entonces sí, podría morir. Ella bromeó, mientras envolvía sus brazos alrededor de Prenarin desde atrás. Eso no es lo que me preocupa. Ahora muévete. Me estás aplastando, Rin murmuró, sintiéndose atrapada en el abrazo de Kenjira, mi querida esposa. Kenjira murmuró negándose a escuchar, vestida con una sencilla camiseta blanca de tela suave y un pantalón de pijama común. Giró sin esfuerzo la otra mujer boca arriba, sentándose horcajada sobre ella entre sus piernas, adoptando la misma postura familiar de siempre que hacía sus deberes. Estoy exhausta. Prenarin colocó una mano firme sobre su expresión seria. Ah, ¿de verdad? Kenjira, sin embargo, fingió inocencia y no mostró signos de alejarse. Solo quiero dormir, pero aún no he entregado mi tarea. La hermosa mujer se inclinó, su rostro casi rozando el cuello de Prenarin, pero antes de que pudiera continuar, Prenarin rápidamente le puso una mano en el rostro, manteniendo la raya. Si no establecían límites, estaba segura de que se marchitaría, agotada por su esposa cada noche. La escuela está cerrada, no se permiten entregas de tareas.